Dándole continuidad entonces a esta parte del trabajo, voy a tratar de identificar aquí en este plano inclinado que tenemos, contamos con una masa, ¿cierto? Y a su vez ustedes, que es lo importante en este momento, van a visualizar aquí un ángulo teta y acá tenemos un ángulo alfa. Si ustedes bien pueden ver aquí, este ángulo teta también se está visualizando aquí en esta parte, pero hasta el momento no sabemos cómo llegó allá. Entonces una forma particular de interpretarlo es sencillamente haciendo lo siguiente. De manera perpendicular al piso, la superficie, el piso me refiero donde reposa este plano inclinado, encontramos un vector que es este que está aquí, que cierro esa rayita de cemento, esa flecha, es el peso, ¿cierto? Y ese peso ustedes ven que es paralelo a este lado de acá del triángulo, o sea, de la rampa. Por eso aquí les coloqué dos rayitas que indican que es paralelo a este de acá, dos rayitas en negro. Entonces, como esos dos son paralelos, voy a encontrar entonces lo siguiente también. Por aquí por donde se está desplazando esta masa, este bloque, o sea, sobre esta superficie del plano, voy a dejarla aquí de rojo, esta línea, a toda superficie, también es paralela con esta línea de acción en el eje horizontal de la masa M. Entonces también por eso aquí les he tratado de colocar tres rayitas implicando de que, o indicando en este caso de que exactamente estas tres lineecitas asume de que estas dos líneas también son paralelas. Entonces, ¿qué queda bajo ese paralelismo que trato de establecer ahí geométricamente? Vamos a encontrar lo siguiente. Voy a dejar de color amarillo esta relación. Que este triángulo que se está formando aquí, este lado de aquí y este otro lado de acá, mire que entre este lado y este lado es el ángulo alfa el que comparte en común. ¿Por qué coloqué el alfa aquí? Pues porque ya dijimos que este lado de aquí, todo este, con respecto al de acá, ellos dos también comparten el ángulo alfa. Entonces, como este triángulo es semejante al que estoy haciendo acá, de esto es alfa. Y por lo tanto esto aquí sería 90 grados y el ángulo de acá sería teta. Aquí estaría teta, ¿cierto? Pero por ángulos alternos internos, entonces este ángulo de aquí es exactamente el ángulo que está acá como teta. Por eso entonces aquí en este plano vamos a trabajar también que este ángulo que realmente tengo ahí se forma acá. Vuelvo y repito, hago una relación de los lados del triángulo y luego aplico criterios de complemento, que es para llegar a los 90 grados con estos dos ángulos, y después lo referente a los ángulos alternos e internos con el teorema de Tales de rectas, que tenemos una recta aquí y tenemos dos rectas paralelas que lo cortan, entonces los ángulos alternos e internos también son iguales. Entonces por eso aquí tenemos en este plano inclinado, en este diagrama, que realmente entonces este ángulo teta y este de acá son iguales. Entonces bajo esa circunstancia vamos a analizar el siguiente ejercicio con esas características. Bueno, entonces aquí continuamos con este ejercicio y en él quiero dar a conocer lo siguiente. Ahí ustedes pueden apreciar que tenemos entonces ese sistema y en este sistema también está suspendido dos masas, una de 20 kilogramos y la otra una masa que no sabemos de cuánto es, ahí aparece una incógnita. Entonces lo que tenemos que encontrar en cierto momento en este ejercicio pues va a ser en un primer momento establecer cuál es el valor de la tensión que se ejerce en esta cuerda. No sabemos todavía cuánto es, ese va a ser una incógnita, y la otra es encontrar en cierta forma también la masa del cuerpo. Ya como tarea puede quedar
también que de pronto se encuentre la aceleración de ese bloque o de esos dos bloques y para dónde coge. Allá sería una cuestión de trabajo más de práctica por parte de ustedes. Entonces, en este momento hay algo también importante aquí que quiero aclarar. En este ejercicio vamos a asumir también que el bloque que tengo aquí 20 kilogramos es en madera y la superficie de la rampa también es en madera. Entonces, si eso está quieto, está suspendido solamente ahí, vamos a encontrar un coeficiente de rozamiento estático que se da entre madera y madera. Es equivalente en este caso a 0.7. Entonces, ¿qué indica este valor? Eso es un coeficiente de rozamiento que está presente en el contacto que es entre las dos superficies, y como está quieto, entonces mire que es alto. Ya una vez se ponga en movimiento, pues ya el coeficiente cambiará. Pero por lo pronto vamos a asumir que el coeficiente de rozamiento es de 0.7. Entonces, lo que hay que hacer en un primer momento es tratar de identificar los diagramas de cuerpo libre para la masa 1 y la masa 2. En nuestro caso la masa 1 pues es la de 20 kilogramos y la masa 2 es la incógnita que tenemos aquí. Recuerden que no sabemos ni cuánto es la tensión ni la masa. Entonces, este ángulo de aquí sale por lo que acabamos de decir, ¿cierto? Del ángulo alternos internos que se forma, puesto que las paralelas que generaron me dio a conocer eso. Entonces este ángulo de aquí es el que está formado acá. Haga de cuenta como si hubiera colocado exactamente esto así. Perdón. De aquí nace el vector de la fuerza normal y hacia acá abajo está dirigido siempre el peso de forma perpendicular a la superficie. Y recuerden que aquí tenemos ese peso, tiene dos componentes. Voy a la punteada, una que viene aquí así, que está actuando en la parte que, en la parte vertical, y el otro acá en la parte horizontal, ¿cierto? Es lo mismo como yo replicara de aquí para allá o de aquí para allá. Bueno, en fin, igual esas componentes no me van a afectar para nada la especificación que yo haga. Lo cierto es que este de aquí es en X, o esta de acá, que es lo mismo, y esta es en el eje vertical, o sea, la componente de peso. Y el ángulo que está formado, ¿a dónde? Aquí es el ángulo de 30 grados, este ángulo de aquí. Sacarlo acá, 30 grados. Ese esquema es el que yo saqué, pero lo dejé aquí organizadito, lo dejé ya, o sea, lo mismo, como si lo hubiera, digamos, volteado un poco, hubiera girado. Entonces hacia arriba tenemos la fuerza normal, hacia abajo va dirigido la componente del peso en y en forma horizontal este vector de aquí es el peso efectivo, o sea, el peso total de esa masa. Y acá tenemos la componente del peso, en el eje horizontal, y este es su respectivo ángulo. La tensión va dirigida hacia acá. Recuerden que aquí sale un vector, ¿no? Este vector que viene aquí, que ahí está señalado, es la tensión 1, que es esta misma. Y la voy a tomar como positiva, ¿listo? Bueno, entonces ahorita en un primer momento lo que hay que hallar es las componentes de la masa de 20 kilogramos. Ya como lo hicimos por allá en un proceso anterior, las componentes sencillamente las trabajamos con las razones seno y coseno. Entonces la componente de este peso en el eje horizontal es sencillamente multiplicar el seno de 30 por W sub 1. O sea, ¿de dónde salió este? Pues sencillamente seno a que es igual seno de 30 grados es igual al cateto que opuesto, que sería opuesto a 30 grados, sería este vector, perdón, esta componente de W sub 1 W ¿y sobre quién? Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo que tenemos aquí? Pues W sub 1. ¿Sí? Listo.
Y de aquí entonces despejamos W sub 1 en X, o sea, este W sub 1 está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar con seno. Por eso acá nos queda esta parte así. Y lo mismo hacemos para la componente en el peso en Y. Ya no sería seno, sino con coseno. Por eso nos quedó esta expresión. Ahora, una vez tengamos esta parte, si ustedes quieren ya podemos hacer inmediatamente aquí los cálculos. Podemos hallar, por ejemplo, cuánto es la componente del peso en X. Esta, que está más acá abajo. Entonces ya sabemos que el seno de 30 es 0.5, la masa es de 20 kilogramos y la aceleración de la gravedad de 9.8. ¿Dónde salió estos 20 de aquí por 9.8? Pues salió del peso W. Recuerden que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Y eso nos da un valor cercano a los 98 newton. Lo mismo hacemos para el componente del peso en Y. Sub 1. Componente del peso Y, perdón, o W sub 1 de Y. Es el coseno de 30 de 0.86 aproximadamente, multiplicamos por 20 y por 9.8 nos da 168.6 newton. Ahora ya con esos componentes voy a hacer la sumatoria de fuerzas aplicando la segunda ley de Newton. Recuerden que el sistema aquí en nuestro caso, como forma de implicación, yo lo voy a tomar que eso está en reposo. O sea que no está en movimiento para ningún lado, sino que está en quietud. Puede ser que en una vida real pues eso sea que tenga un movimiento bajo esas condiciones, ¿no? Sería interesante mirarlo a ver en la vida real cómo se comporta. Entonces, muchachos, para esta parte la sumatoria de la fuerza es igual a 0. Entonces voy a sumar solamente en el eje horizontal. ¿Por qué no en el eje vertical? Porque es que si vamos a observar este bloque en el eje vertical, o sea aquí en este eje, no se está moviendo para nada, solamente se mueve o se movería en un primer momento, o en este momento está actuando es una fuerza, que es la tensión, ¿cierto? Y una fuerza de resistencia que va hacia atrás, ¿cierto? Que aquí de pronto me falta especificarla en este esquema. Aquí tenemos una fuerza de rozamiento que va dirigida hacia acá atrás, o sea, ella se opone a la tensión. Si la tensión es positiva, señora, va a ser negativa, porque una va a ir hacia adelante y la otra va a ir hacia atrás. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Todas las fuerzas en X que hay aquí, ¿cuáles son? Pues sería la tensión 1, que es positiva, la componente del peso, que va a ser negativa, porque va a ir hacia dónde, está dirigida hacia acá atrás también, ¿cierto? Donde va la fuerza de rozamiento, entonces por eso aquí quedó negativa. Y la fuerza de rozamiento ya dijimos que era negativa, y lo igualo a 0, ahí sale la ecuación 1. Ahora, esta expresión, yo la puedo dejar como la tensión 1, ¿cómo? Pues sencillamente despejo de aquí, esto está restando y esto está restando, entonces pasaría al otro lado a, todo esto pasa a ¿qué? A sumar. Entonces por eso la tensión 1 es igual a la componente del peso en X y sumado a la fuerza de rozamiento, que es lo que aparece aquí. Luego, después de esto, vamos a ver qué pasa con la sumatoria de la fuerza en el eje Y, que debe de ser 0. Igual esto lo hago ¿para qué? Para poder encontrar de aquí la fuerza normal, que la voy a necesitar para poder encontrar posteriormente la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza normal es positiva, puesto que va dirigida hacia arriba a este vector, y la que se opone a él es la componente del peso en Y. Entonces, por eso quedó la expresión como fuerza normal, aquí fuerza normal menos la componente del peso en Y igual a 0. De aquí yo despejo la fuerza normal, entonces este componente del peso en Y está restando, pasaría acá a sumar, y ahí tengo la tercera expresión. ¿Qué indica esto? Que la fuerza normal es equivalente o es lo mismo que tener el peso en el eje vertical, la componente del peso en el eje vertical. Ahora, de la ecuación 2 lo que nos falta ya era la fuerza de rozamiento, pero nosotros sabemos, de acuerdo a la guía, que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento, en este caso estático, que es μ sub E por la fuerza normal. Entonces yo voy a tratar de encontrar ese valor, a ver a cuánto equivale la fuerza de rozamiento, partiendo del hecho que la fuerza normal es igual a la componente del peso en Y, y ya la encontramos acá arriba, que es de 168.6 newton. Entonces aquí lo único que voy a hacer es coger esta expresión de fuerza de rozamiento igual a μ por la fuerza normal, y digo lo siguiente:
El mu arriba se los dejé al iniciar esta grabación, que es equivalente a 0.7. Recuerden que el rozamiento, o el coeficiente de rozamiento, perdón, que se efectúa es entre madera y madera. Entonces por eso aquí colocamos 0.7 multiplicado, según la expresión, por la fuerza normal. La fuerza normal, ¿quién es? La componente de ese peso en Y. Entonces por 168.6 newton. Al multiplicar esos dos valores, me da que la fuerza de rozamiento es 118.02 newton. Ahora sí, ya tengo lo suficiente como para retomar ahorita la ecuación 2. ¿Cuál ecuación 2? Pues esta de aquí. Esta expresión de aquí me la voy a llevar acá abajo y voy a sumar estas dos fuerzas que ya las tengo. Entonces mire que acá abajo aparece lo siguiente. ¿Cuánto es el valor para la fuerza de... para la componente del peso en X? Ya lo hallamos, da 98. Listo. Eso hay que sumarlo con la fuerza de rozamiento, que también lo acabamos de encontrar. ¿Cuánto nos dio? Nos dio la fuerza de rozamiento 118,02. Entonces aquí está esa sumatoria, miremosla bien. Al sumar esos dos valores, nos da que la tensión 1 igual a 216,02 newton. Listo. Ahí tenemos entonces ya el resultado de la tensión 1, que es lo que estábamos buscando. O sea, esa es la tensión general que se da en todo el sistema. Y tenemos acá arriba, o sea, esa es la tensión que ejerce esta cuerda cuando está cargando este bloque, y es la misma tensión que tiene esta cuerda cuando está ajustada, digamos, o tratando de tirar aquí este bloque. Ahora nos faltaría dar respuesta a otra pregunta, es ¿cuánto vale el valor de la masa? Entonces, para encontrar este valor de la masa, sencillamente yo voy a partir de lo siguiente. En el eje vertical, como el diagrama de cuerpo libre es claro para este diagrama de cuerpo libre que me está diciendo, como está quieto, entonces las sumatorias aquí solamente ahorita es en el eje vertical. Aquí en el eje horizontal no hay nada, o sea, aquí en el eje horizontal no hay, solamente lo que está de color negro. Entonces, analizando esa expresión, esa gráfica, encontramos la siguiente expresión, que la sumatoria en el eje vertical sería igual al componente del peso, asumiendo que es positivo porque va dirigido hacia abajo, y la tensión 1 como va hacia arriba, entonces va a ser negativa. O sea, esta tensión aquí va a ser negativa y la de acá va a ser positiva. ¿Sí? Este es positivo y aquí el peso pues obviamente va a ser positivo. Entonces aquí cuando yo sume, pues lo que voy a hacer es sumar las dos cantidades, en cierta forma una positiva y la otra negativa. Entonces el peso positivo y la tensión negativa, entonces lo igualo a cero. ¿Por qué razón? Por segunda ley de Newton, el sistema está en reposo. Y aquí yo igualo y encuentro que el peso es igual a la tensión 1. Pero como nosotros ya encontramos la tensión 1 arriba, ¿cierto? Lo acabamos de encontrar que es 216,02, aquí está. Entonces ahorita yo sé que el peso es masa 2 por gravedad. Y de aquí despejo de esa expresión, voy a despejar la masa sub 2. Entonces la gravedad está multiplicando, pasaría de ir a la tensión 1. Entonces por lo tanto aquí lo que yo hago es reemplazar valores y encuentro que la masa 2 es de 22.04 kilogramos. O sea que esta masa de aquí tiene mayor cantidad de materia que la de acá. Por lo tanto es muy probable que el sistema haga este movimiento hacia acá abajo. La pregunta sería entonces, si ya adquiere el movimiento para que usted lo haga como forma de ejercicio, ¿cuánto sería la aceleración de este sistema? Con ello finalizo esta parte.